todavía, hermano? ¿Quiere ir conmigo a la palabra? Vamos a Hebreos capítulo 8, por favor. Hoy arrancamos una serie de estudios, los estudios del día jueves, y nuestra serie de estudios la vamos a enfocar al tabernáculo de Moisés. Esa es la serie de estudios que vamos a estar realizando durante un buen tiempo, y espero yo que usted y yo podamos ponerle atención a todo lo que podemos ser enseñados a través de esta serie. Hebreos capítulo 8, verso 1 en adelante dice: ahora bien, oiga esto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, oiga esto, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, oiga esto, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5. Los cuales sirven, oiga, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, dejémoslo hasta ahí. El tabernáculo de Moisés, sin lugar a duda que tuvo un propósito sumamente importante en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel. Usted recuerda que cuando se levantó este tabernáculo ordenado por Dios, el pueblo de Israel se había adentrado en el desierto, en el cual iba a caminar 40 años en el desierto. Y estando en ese caminar, vino de parte del Señor la orden de que Moisés levantara un templo, un tabernáculo, una tienda movible en realidad, porque era como portátil, era desarmable, se viajaba con él, y donde se establecía de nuevo el campamento, ahí se levantaba otra vez el tabernáculo. Pero resulta que en ese trayecto, en ese viaje, el Señor les proveyó al pueblo de Israel todo lo que necesitaban, tanto físico, maná, agua, calor, alimento, todo lo que necesitaban lo proveyó. Pero también proveyó para el espíritu y para su alma, proveyó ese lugar llamado tabernáculo, en el cual Dios iba a habitar en medio de ellos. ¿Para qué? El pueblo de Israel que vagaba en el desierto necesitaba entender que Dios mismo viajaba con ellos, en medio de ellos. Y no solamente que viajaba, sino que además el tabernáculo servía como un lugar de reunión, un lugar de adoración al Dios eterno. Pero el texto que acabamos de leer en Hebreos
nos da a entender con claridad que las cosas que se habían hecho en el tiempo antiguo eran figura de lo que hay en el cielo. Quiere decir que si Dios mandó hacer un templo aquí en la tierra como figura, es porque hay otro templo allá arriba donde vamos a ir a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Hebreos dice también que el Señor Jesucristo entró a ese tabernáculo no hecho de manos y fue a entregar su sangre ahí. Entonces, el tabernáculo de Moisés es interesante estudiarlo porque todos los elementos con los que había sido construido, sus partes, sus lugares, sus materiales, su construcción, sus medidas, todo lo que está metido ahí en el tabernáculo tiene un significado espiritual que nos puede enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque era figura nada más de lo verdadero. Cuando Cristo vino, vino lo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Israel caminó con figuras, con sombras de lo que iban a venir. Pero cuando Cristo vino, trajo a la tierra lo verdadero. Entonces empezó a operar lo verdadero en nuestra vida, como por ejemplo, allá era un tabernáculo físico, hoy es un tabernáculo espiritual. Y resulta que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Allá el tabernáculo servía para que la presencia de Dios morara. Y resulta que hoy dentro de usted y dentro de mí mora el Espíritu de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, note por favor que todo lo que se estudia del tabernáculo de Moisés no es historia, es figuras, símbolos, sombras de lo verdadero. Por eso es importante estudiar el tabernáculo de Moisés, no como una historia nada más, sino como figura de lo que Dios quería enseñarle a su pueblo. Que lo vamos a ver, va a ver usted que vamos a ir viendo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allá estaba la figura, pero en el Nuevo Testamento está lo verdadero. ¿Cuántos me están entendiendo? No vamos a ver solo lo del pasado, no. Vamos a ir comparando el pasado con el presente, el pasado con el presente. ¿Por qué? Porque todos los detalles que le dieron a Moisés en el tabernáculo eran figura de lo que hoy, ojo con lo que voy a decir, de lo que hoy estamos viviendo a través de Cristo Jesús. Entonces, veamos un primer punto. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Bueno, podemos definirlo de esta manera. La palabra tabernáculo significa, oiga, un lugar de habitación. Eso quiere decir tabernáculo. Viene de la palabra griega miskán, que significa lugar de habitación. Eso es lo que significa. Cuando a usted le digan, mire, ¿y qué quiere decir tabernáculo? Eso es lo que significa, lugar de habitación. O sea que puedo ir a dormir ahí. No, es para Dios. Era para Dios el tabernáculo, para que Dios habitara en medio de su pueblo. Es que allí, fíjese hermano, ahí refleja un importante elemento. El anhelo de Dios de siempre vivir con su creación, con su pueblo. El Edén, cuando fue construido o fue creado, tenía un propósito: que habitara ahí
Adán y Eva, pero que habitara Dios también ahí. Dios se paseaba en el huerto y tenía comunión con Adán y Eva. El pecado hizo que se rompiera esa comunión y tuvieron que ser sacados de ahí. Pero entonces el tabernáculo tiene el propósito de que la presencia de Dios habitara ahí y el pueblo de Dios pudiera tener comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, eso sucede cuando usted y yo venimos a este lugar. No es este el tabernáculo. Usted y yo somos el tabernáculo de Dios. Usted y yo somos el templo y morada del Espíritu. Pero ¿a qué venimos a la iglesia? Sigue siendo el mismo propósito: encontrarnos con Dios, para que Dios reciba, oiga, reciba adoración, pero también usted y yo recibamos instrucción del Dios de los cielos. Esa es la razón por la que estamos aquí, hermano. Si usted y yo no venimos por esas dos razones, estaríamos desubicados. Estaríamos desubicados en el propósito de Dios. Es un lugar de adoración y un lugar de instrucción donde Dios puede hablar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vale, eso en primer lugar. Pero veamos un poquito más. Acompáñeme a Hebreos capítulo 9, versos 23 y 24. Y veamos cómo el tabernáculo de Moisés tiene muchas figuras de enseñanza a nuestra vida. Veamos los tipos que encontramos en el tabernáculo. Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario, oiga esto, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Note por favor, Hebreos está relatando la función maravillosa que Cristo hizo cuando subió con su sangre. Oiga esto, Cristo era el Cordero de Dios, pero a la vez es el sacerdote eterno de Dios. Ahí hace dos funciones. Cristo era el Cordero que murió en la cruz, pero también era el sacerdote. Eso quiere decir que cuando Él murió en la cruz, el Cordero, su cuerpo fue llevado al sepulcro, pero Él como sacerdote tomó su sangre y la llevó al lugar santísimo. ¿A dónde? En el cielo. Porque allá arriba hay lugar santísimo también. Allá hay templo, allá hay tabernáculo. Pero dice, no entró al tabernáculo hecho de manos, sino que al celestial. Porque el hecho de manos es figura, dice, del celestial. Por eso, mire hermano, todo lo que usted y yo necesitamos saber de lo que hay allá, está aquí como figura. Allá vamos a ir a descubrir lo que aprendimos de la palabra, y allá se hará realidad todo lo que vimos en la escritura, de lo que Él dejó escrito, por supuesto, porque hay cosas que han sido reveladas y hay cosas que son secretas. Las cosas reveladas pertenecen a los hombres, dice la Biblia, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Esas las vamos a conocer hasta que lleguemos allá.
Pero lo que ya está revelado en la palabra, necesitamos aprenderlo aquí. Vaya. Entonces, ya dijimos que el tabernáculo era figura, era sombra, y vamos a ver algunos tipos hoy para podernos introducir en la enseñanza que vamos a estar dando durante un buen tiempo de esta serie. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 9. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés tenía puerta. Yo no sé si usted ha visto alguna vez algún dibujo de lo que era el tabernáculo de Moisés. ¿Lo ha visto? Levanten la mano los que lo han visto. Ay, por Dios. Entonces el otro jueves, sí, el otro jueves le traigo un dibujo para que usted lo pueda ver. Aquí en la pantalla se lo vamos a poner. De cómo creemos que era el tabernáculo de Moisés y cómo lo creemos. No es que nos lo imaginemos, no. Si en la Biblia está todos los detalles de cómo Moisés tenía que construir el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Tenía una puerta con 4 bases, que son figuras de los 4 evangelios de Jesucristo. Tenía 4 bases, y en esa entrada entraban al lugar, al atrio, donde se hacían los sacrificios. En el atrio, voy a tener que enseñarle todas esas figuras porque para que me lo logre entender. En el atrio estaba la fuente de bronce, era lo primero que uno encontraba, y después estaba el altar del holocausto en el atrio. Ahí nos vamos a detener y después le explico las otras partes. Mi punto es que el tabernáculo tenía una entrada, por algún lugar tenía que entrar uno. Las paredes no eran paredes de ladrillo, no, eran de piel, de pieles. Todo lo que rodeaba el tabernáculo era de pieles de tejón. Fíjense. Y entonces esas pieles protegían el tabernáculo, pero cuando había que levantarlo lo desarmaban. Ojo, pero tenía puerta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Entonces el tabernáculo, todo lo que hay en el tabernáculo habla de Cristo también. Entonces veámoslo. Juan capítulo 10, versículo 9. Allá era la figura, el Nuevo Testamento es el presente. Y dice, Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, ¿qué dice, hermano? Pastos. Entonces el tabernáculo, por eso tenía maravillosamente, hermano, es que todo encaja, lo antiguo con lo nuevo encaja, pero exactamente todo. Esa entrada tenía 4 bases, y los 4 evangelios de Jesucristo nos hablan de Cristo, de la salvación. Pero la verdadera puerta para la salvación no era la del tabernáculo, porque esa era solo figura. Esa servía para el pueblo de Israel. La verdadera puerta de salvación para todo el ser humano que quiera y reciba la salvación de Cristo se llama Jesús, es la puerta. Y no hay otra puerta. El ser humano trata de buscar muchas puertas en la religión, en su manera de buscar su propia salvación a través de filosofías, a través de religiones, a través de pensamientos. Hermano, la idea hoy, por ejemplo, de la tolerancia, y que podemos llegar a ser uno todos aquí en la tierra, es la idea de traer paz a una humanidad que no puede tener paz, porque mientras no tenga el rey de paz adentro, jamás va a tener paz
en su vida. No, no va a poder tener. La humanidad no puede tener paz mientras el Rey de paz esté fuera del corazón. Jamás va a haber paz en una vida. Se necesita el Cristo dentro del corazón para poder recibir la paz del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que en el tabernáculo de Moisés, cuando un hombre o una mujer necesitaban ponerse a cuentas con Dios, ¿sabe qué tenían que hacer? Ir al tabernáculo, entrar por la puerta. Y ese era el primer paso para el perdón de sus pecados. Eso era en el tabernáculo de Moisés. ¿No es exactamente lo que usted y yo hacemos hoy? El que quiere ser perdonado de todos sus pecados, ¿qué necesita hacer? Entrar por la puerta, que es Jesucristo. Y Él puede traer salvación y perdón de pecados. Como cantábamos hoy, hermano. Preciosa sangre que nos ha perdonado. Preciosa sangre que nos ha traído salvación. Porque no hay, dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él es la única puerta para la salvación. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Vaya. Pero fíjese que en el atrio, después de entrar por la puerta, había otro elemento, y era la fuente de bronce. Eso era lo que había. La fuente de, perdón. Primero había el altar del holocausto y después estaba la fuente. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5 versículo 2. Mire bien esto. Porque para poder entrar a la salvación se necesitaba entrar en un sacrificio, y los hombres llevaban sacrificio. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice así: y andad en amor, como también Cristo, ¿qué dice? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuántos saben que el sacrificio perfecto que Dios aceptó por la humanidad es el sacrificio de Cristo? Amén. Entonces fíjese que al pueblo de Israel entraba al tabernáculo y había que hacer un sacrificio, porque para ser aceptos delante del Señor, para perdón de pecados, la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que nadie puede alcanzar salvación de otra manera, porque estaba establecido por Dios que para poder perdonar los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Esa fue la razón por la que no recibieron la ofrenda de Caín. Cuando la llevó al altar, Abel llevaba un corderito para sacrificio, pero Caín se llevó una gran papaya, hermano. Déjeme pensar. Una gran papaya, una gran sandía. Saber qué se llevó, pero dice que lo mejor de la tierra se llevó. O sea, no era porque era malo lo que llevaba, no era lo inservible lo que llevaba. No, llevaba lo mejor, pero llevaba lo que Dios no había pedido, y entonces no fue agradable al Dios de los cielos lo que estaba entregando. Por eso es que no hay otra vía de la salvación. Mucha gente quiere ir a través de perdón lo que voy a decir, va para los que están oyendo tal vez, pero
pero muchos quieren ir por María. Pero es que la mamá. Sí, pero no es lo que Dios estipuló. Lo que Dios estipuló es por la sangre de su Hijo Jesucristo. María nunca derramó sangre, ¿no? María no hizo un sacrificio. Lo vemos en la Escritura, y en la Escritura María canta y dice, mi alma se regocija en Dios de mi salvación, como dando a entender que ella misma necesitó alcanzar salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces habrá gente que dice, no, pero es que como todos los caminos llevan al cielo. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios ha establecido. Lo que Dios estableció es que para hacer la paz entre Dios y el hombre se necesita derramamiento de sangre, y un derramamiento de sangre puro, perfecto, limpio, que solo lo pudo hacer Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la primera parte era la puerta, pero la segunda parte era el altar del sacrificio. Nadie puede llegar hasta el lugar santísimo si no pasa por el sacrificio primero. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, todo el tabernáculo muestra un camino. Desde que uno entra a la salvación hasta el lugar santísimo donde se eterniza todo. El lugar santísimo es el lugar de eternización. Por eso en el lugar santísimo había el arca del pacto. Y en el arca del pacto habían tres cosas. Miren, me estoy adelantando un montón, ¿verdad? Pero para que me logre captar la idea. Dentro del arca del pacto estaban las leyes de Moisés, las tablas de las leyes. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y cobró vida. Y estaba el maná escondido, el maná eternizado. Todo lo que estaba dentro de ese cofre, de esa altar, ahí, hermano, todo lo que había ahí estaba eternizado. Entonces, todo el tabernáculo de Moisés muestra el camino desde que entra a la salvación hasta que se eterniza, hasta que llega uno al lugar santísimo. Ahí está trazado todo el camino. Entonces, volvamos a la entrada. Dejemos el final para más adelante y volvamos a la entrada. El primer paso es la puerta, que es Cristo, y encontrarnos con el Cristo que fue sacrificado. Por eso el altar del sacrificio era lo primero que uno encontraba. Amén. Leamos un pasaje más. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todos los sacrificios que hizo Israel en el altar eran válidos, pero eran figuras nada más. Y ahí mataron cantidades, hermano, de becerros, de corderos, pero todos eran figuras. A Israel le cubrían los pecados porque solo era la figura, pero a nosotros no nos cubren los pecados, nos borran los pecados para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A ti no te cubren los pecados, te borran los pecados, te perdonan los pecados para siempre.
Allá moría un cordero, pero cuando vino lo verdadero, el Cristo, vino a morir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces note por favor, ya llevamos la puerta, figura de Cristo. El altar, el lugar del sacrificio. ¿De quién? De Cristo. Todo el tabernáculo habla de Cristo, pero sigamos viendo. Juan capítulo 13, verso 5. El siguiente elemento que había, la fuente de bronce. Ahí. Los sacerdotes, después de haber hecho todos los sacrificios y todo, también tenían que lavarse. Tenían que lavar su cuerpo, y estaba la fuente de bronce. Juan capítulo 13, verso 5. Oiga lo que dice aquí. Juan capítulo 13, versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, ¿qué, hermano? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Leamos el verso 6 también, por favor. El verso 6 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta parte es importante, porque quiere decir que allá en la figura los sacerdotes tenían que lavarse, tenían que limpiarse. Figura de purificación, figura de limpieza, figura de ya no es el perdón de los pecados, sino el lavamiento de todos los pecados, más toda impureza de nuestra vida. Pero resulta que cuando Cristo vino, empezó a lavarle los pies a los discípulos como una forma espiritual de enseñarles que había que lavarse no tanto su cuerpo, hermano, sino el alma. Por eso Pablo usa que nosotros somos lavados y purificados por el lavamiento de la palabra, dice, del agua por la palabra del Señor. Como dando a entender, hermano, usted y yo podemos recibir la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo no? Ya fue perdonado nuestros pecados. Perfecto. Pero de ahí para adelante sigue el Señor limpiando nuestra vida de cualquier tipo de contaminación anterior, presente, inclusive las que vienen adelante. Pero si usted se da cuenta, hermano, estamos todavía en la tierra, nuestros pies están sobre la tierra, y de repente nos contaminamos de algo. No sé si se ha dado cuenta. ¿Cómo nos contaminamos? Por ejemplo, cuando andamos entre gente que está hablando mal, usted podría estarse contaminando. No digo que se contaminó ahí, pero podría contaminarse dependiendo de lo que su alma abra a ese tipo de palabras. Usted se puede contaminar con lo que mira. Usted se puede contaminar con lo que oye. Por eso está escrito en la palabra: no es lo que uno come lo que contamina, sino lo que sale de la boca de las personas lo que contamina. Eso dice la Biblia, ¿se acuerda usted? No es la comida la que nos contamina, aunque también, pero en lo físico, no en el alma y en el espíritu. Pero lo que la gente dice y lo que uno le pone atención puede contaminar nuestra alma. Lo que uno mira puede contaminar.
donde uno llega, donde uno va. No sé si usted ha tenido la experiencia de que a veces uno entra a algún lugar, hermano, y siente un ambiente pesado espiritualmente. Como que espiritualmente hay algo ahí. A veces hasta le eriza la piel a uno. Como que algo raro hay ahí. Peor si visita algún lugar de brujos. Aleluya. ¿Qué anda haciendo un cristiano entre brujos? ¿Qué anda haciendo ahí? No, pero yo no fui a nada. ¿Pero y qué anda haciendo ahí? Entonces es que yo fui porque me llevaron. Sálgase de ahí, pues. Ese no es ambiente para un hijo de Dios. Lo más seguro es que algo se puede contaminar ahí. ¿Por qué el Señor lavó los pies? Porque es lo que tiene más contacto sobre la tierra. Todo lo que usted y yo hacemos, andamos, visitamos, puede contaminar nuestra vida. Por eso constantemente necesitamos estar siendo limpiados y lavados por el Espíritu de Dios y por la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero de repente usted dirá, no, hermano, pero yo ya estoy limpio. Sí, puede ser que ya esté limpio, pero nuestros pies están sobre la tierra todavía. En un momento u otro podríamos contaminarnos espiritualmente. Por eso, qué bueno es cuando usted entra a un lugar y siente raro. Mire, reprenda usted. Reprenda. Aprenda a reprender. Señor, reprende todo espíritu que se mueve en estos ambientes. Señor, quítalo. Hasta cuando vaya a comer a lugares así medio raros. Sobre todo si hay alguien ahí sentado. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta que uno va a veces ahí, hermano? Y entra ahí y ahí está aquel. Bien sentado, hermano. Con sus monedas y toda la casa. Y mira, hermano, uno entra como Juan en su casa, ¿va? Pero déjeme explicarle que ese lugar está dedicado a ese que está sentado ahí. Los dueños, el manager, yo no sé quién lo puso, pero el que lo puso ahí tiene en mente que ese personaje que está ahí sentado es el que trae a los clientes. Aleluya. Es el que bendice el lugar. Es el que cuida ese lugar. Es el que cuida los ambientes. Y hasta a saber si hasta la comida fue bendecida usted por esa cosa. Ya no va a ir usted, va. Ya no va a ir. No, vaya. No tenga pena. Pero aprenda a reprender. La Biblia dice que todo lo que comamos, oremos por la comida y la santifiquemos. Eso quiere decir que sí, yo puedo entrar en un lugar contaminado, pero tengo que aprender a reprender. El Señor, reprende y limpia, Señor, toda potestad, todo espíritu que se esté moviendo aquí, Señor. ¿Verdad? Tenemos que aprender a hacerlo. Entonces note que los creyentes deben de aprender a limpiarse y a lavarse por el Espíritu y por la palabra, como lo hacían allá. Tenían la fuente de bronce y se lavaban y se limpiaban las impurezas físicas. Pero hoy el Espíritu y la palabra nos limpia las impurezas del alma. Porque aquello era figura de lo que hoy es realidad. Sigamos un poquito más. Vamos un poquito más. Solo estamos dando una pasadita así rápida de figuras. Juan capítulo 6, verso 51. Cuando uno pasaba en el tabernáculo, pasaba
al lugar santo, había una mesa. Y en la mesa estaba lo que se llamaban los panes de la proposición. Siempre había panes en esa mesa. ¿Sabe qué era lo que simbolizaba? Simbolizaba el pan de Dios para el pueblo de Israel. Veamos qué dice Juan capítulo 6, verso 51. ¿Lo tiene? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los panes de la proposición que estaban en el tabernáculo de Moisés, solo señalaban el pan vivo, que es Cristo, el pan de vida, el verdadero alimento espiritual para la nueva raza y para el nuevo pueblo que Dios está formando. Allá representaba que Dios iba a mantener, hermano, provisión para el pueblo de Israel, provisión alimenticia, pero solo era figura del pan vivo que es Cristo y que es lo que realmente puede sostenerlo a usted y a mí. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, hablando del pan físico, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué haríamos nosotros, hermano, si el Espíritu de Dios no nos alimentara con la palabra? Usted y yo estaríamos tirados ya, espiritualmente hablando, estoy diciéndolo. Espiritualmente hablando, hermano, usted y yo estuviéramos tirados ya, desanimados, cansados, fatigados, angustiados, sin fuerza, sin ánimo de seguir, sin querer saber nada del Señor. Pero ¿qué nos sostiene? El pan vivo de Dios, su palabra. Su palabra viva nos sostiene cada día, hermano. Y por eso logramos mantenernos firmes a pesar de todas las cosas que vienen sobre nuestra vida. Y a veces nos viene sobremojado sobre un problema, otro y otro y otro y otro, que uno dice: ¿y cuándo se va a terminar? Hasta que el Señor venga. Pero en eso que de repente nos sentimos desanimados y nos sentimos como tristes, nos sentimos afligidos, viene una palabra de Dios que viene a nuestra alma, nos fortalece, nos levanta y estamos listos para seguir caminando de nuevo. Como le dijeron a Elías: come y bebe, porque largo camino te resta. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, todos los elementos que están en el tabernáculo señalan a uno solo, al Cristo. La puerta, Cristo. El sacrificio, Cristo. La fuente de agua que limpia, Cristo. El pan del cielo, Cristo. Todo es Cristo. Todo el tabernáculo señalaba al único verdadero que es Cristo Jesús. Pero ¿qué más había? Fíjese que había un candelabro de oro. Adentro del tabernáculo había un candelabro de oro. ¿Qué dice la Biblia acerca del Cristo? Dice Juan capítulo 9, versículo 5. ¿Para qué sirve el candelabro, hermano? Para alumbrar, ¿va? Para eso sirve. La única luz que había dentro del tabernáculo era el candelabro de oro. Esa era la única luz. Mire lo que dice aquí. Juan capítulo 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo.
Apocalipsis dice que cuando lleguemos al cielo no tendremos necesidad de sol, dice, porque Él es nuestra lumbrera, dice. Él es la luz. Hermanos, si el Espíritu de Dios no nos hubiera alumbrado, nosotros viviríamos ciegos todavía, viviríamos en tinieblas. ¿Sabe por qué logramos entender la palabra? A veces uno dice, no, es que yo desde que entendí la palabra, pero no era tu capacidad de entender. Cristo te alumbró los ojos para que vieras. Cristo te alumbró el entendimiento, porque está escrito, un pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice, hermano? Vio gran luz. La luz de Cristo es la que iluminó nuestra vida para poder ver lo que no podíamos ver. Nosotros decíamos, no, si yo estoy en tal religión y de ahí nadie me va a sacar, porque estábamos en oscuridad. Hasta que vino Cristo y nos alumbró. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera luz, y el verdadero candelabro de oro es nuestro Señor Jesucristo. Uno último para terminar. Solo estoy tratando de dar una introducción de lo que vamos a estar viendo durante un buen tiempo. Apocalipsis 1:8. ¿Se acuerda que dentro del tabernáculo había, diríamos, la pieza más importante de todo el tabernáculo? Era el arca del pacto. Esa era la más importante. ¿Por qué? Porque esa representaba la presencia de Dios misma. Cuando el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto a la batalla, era como llevar la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios se volvía invencible, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba ahí. Dice Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que lo que contenía en figura el arca del pacto era al Dios eterno, la presencia del Dios eterno. Y eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Jesús dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Con razón Israel en aquel entonces era un pueblo invencible, hermano. Era un pueblo invencible, nadie lo podía detener. Por supuesto, lo detuvieron y tuvo batallas fallidas, derrotas, cuando se desviaba del camino. Cuando Israel pecaba, cuando Israel se desviaba, entonces el Señor permitía las derrotas. ¿Para qué? Para mostrarle una y otra vez que sin Dios el pueblo de Israel no era nada. ¿No es lo mismo con nosotros, hermano? Separados de Dios, usted y yo no somos nada. Separados de Cristo, no somos nada. Si la presencia de Dios se va, como le sucedió a Sansón, ¿se acuerda? Sansón era fuerte y nadie lo detenía mientras el Espíritu de Dios estaba dentro. Pero cuando se confió y cometió errores y el Espíritu se fue, mire, lo agarraron los filisteos, la famosa Dalila le cortó las quedejas, ¿verdad? Le cortó el cabello, le sacaron los ojos, dice la Biblia, y lo pusieron como escarnio, como burla delante de todo el pueblo, porque la presencia de Dios ya se había ido. Hermano, cuando un cristiano se queda sin la presencia de Dios, solo sirve para burla del diablo, hermano.
Solo para eso sirve. Para burla del diablo. Ay de nosotros si nos separamos de Dios, hermano, sería una cosa terrible. Se volvía invencible Israel cuando la presencia de Dios estaba. Cuando usted y yo tenemos al Cristo, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Somos más que vencedores, invencibles. No porque usted y yo seamos invencibles, sino porque el invencible está dentro de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Así que mi hermano, quizás concluyendo, puedo decir estas palabras. En pocas palabras, el tabernáculo de Moisés es el mismo Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Todo el tabernáculo señalaba hacia Él, hacia el Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento señala a uno solo. Por supuesto, hay mucha enseñanza, pero el punto principal de la enseñanza de todo el Antiguo Testamento es señalar hacia el Cristo de la gloria. Por eso necesitamos estudiar el tabernáculo así detalladito, hermano. Vamos a ir detalle por detalle del tabernáculo y arrancando de esas verdades, arrancando verdades prácticas que podamos poner por obra hoy. No vaya a salir usted, hermano, es el Antiguo Testamento, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Quién dice? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que cuando usted ve en el Nuevo Testamento, dice que la iglesia del principio indagaba en las escrituras, dice. ¿En cuál escritura? En el Nuevo Testamento no existía. Lo que existía era el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué encontraban ahí? Todas las verdades de Cristo las encontraban ahí. Cuando Pablo predicaba, no predicaba del Nuevo Testamento, si no existía. Juan no predicaba del Nuevo Testamento, si no existía. Cuando la iglesia de los apóstoles predicaba, no predicaban del Nuevo Testamento porque no existía. Pero todo lo de Cristo lo encontraban en el Antiguo Testamento y de eso predicaban. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces podemos encontrar todo lo del Nuevo Testamento, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y eso es lo que vamos a hacer. Estudiamos el tabernáculo y va a ver usted que todo lo que está en el tabernáculo de Moisés habla de lo que está sucediendo hoy en la iglesia, en el nuevo tabernáculo, en la nueva iglesia que es comprada con la sangre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Ya que estamos arrancando esta serie, yo quisiera que hiciéramos una oración especial. ¿Cuál es la oración especial? Digámosle al Señor: Señor, danos espíritu de entendimiento. Danos espíritu de sabio, mente de sabio, para poder encontrar todo lo tuyo en el tabernáculo. Y va a ver que así va a ir siendo, sin ningún problema. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos, digámosle al Señor: muchas gracias, Padre. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos. Ahora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios,
que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida a través de toda esta serie que vamos a estudiar sobre el tabernáculo. Háblanos, enséñanos, como hiciste con los discípulos de Emaús. Abre nuestro entendimiento y que podamos entender lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Háblanos, Señor. Enséñanos tu palabra a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Porque a través de ese estudio conoceremos también lo celestial. Porque el tabernáculo era sombra de lo celestial. Háblanos, Señor. Mueve tu espíritu esta noche. Y revélanos tu palabra, Señor. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Se derramó la verdadera. En los altares del tabernáculo se derramaba la figura. Aleluya. Por amor. Levanta tus manos y adoremos un momento al Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre. Hay poder. Oh, hay poder. Que derramó. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
poder en la sangre que fluyó por amor. Señor, hay poder en la sangre que derramó. Aleluya. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, visita nuestros corazones con tu presencia, con tu palabra. Y una vez más, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu, Señor, abras nuestro entendimiento y podamos recibir, Señor, a través de estos estudios, podamos recibir verdades que podamos poner en práctica espiritual en nuestra vida, Señor. Bendice a tu pueblo. Danos espíritu entendido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Bendice a tu pueblo, Señor, para que con bendición puedan ir hasta sus hogares y tu palabra siga obrando en sus vidas, Señor. También te pedimos, Señor, por Efraín Tobar, que está pidiendo oración por su salud, Señor. Te pedimos, Señor, por su vida, por Dulce Gómez. Te pedimos que seas tú trayendo toda sanidad a su cuerpo. Puedas traer, Señor, del cielo bálsamo, aceite fresco que traiga sanidad para toda enfermedad en su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Amén.